acelerando la conciencia de la humanidad todos los días. Soy conocido aquí en Estados Unidos como el confidente de los gerentes generales y en América Latina, conocido como el cofundador y presidente de la Fundación Niños Sabios. Y hoy estamos con España, con un invitado muy especial. ¿Estás en España, verdad? Ahora mismo sí, estoy en España. Bien, lo digo, pues me estoy asegurando porque yo sé que Navid es una persona que viaja mucho. Estamos efectivamente con Navid Hejazi, si lo estoy pronunciando bien, Navid. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. La verdad es que Navid es una persona bien conocida. Él viene mucho por aquí en Estados Unidos, viene mucho a Los Ángeles. Él tiene mucha interacción con el mundo audiovisual y es una persona talentosa y que digamos que Dios le ha dado una gran calidad, una serie de habilidades bastante únicas y una sensibilidad por la música extraordinaria. Bienvenido a Expansion Network el día de hoy, Navid. Muchas gracias, Ángel. Te agradezco que me des la oportunidad de estar aquí hoy. Por supuesto, un placer. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy vamos a hablar del poder del rezo. Una persona tan sensible como tú, conocida tanto en el mundo de la música, ¿qué representa para ti el rezo? Bueno, lógicamente el rezo, o lo que llamo yo orar o hacer una oración, no empezó a través de la música. Yo no encontré la pasión por rezar o el interés por rezar a través de la música, sino que es algo que se me ha inculcado en mi familia desde que yo era niño. Lo que pasa es que lo que más yo quería remarcar hoy es lo importante que es la disciplina, como en todo, ¿no? Si tú eres futbolista, tú necesitas una disciplina. Si tú eres un artista de lo que sea, necesitas una disciplina. Pues esto lo mismo. Entonces, a partir de los 20 y pocos años, yo empecé a tener una disciplina, rezando 2 veces al día, después 3, después haciendo meditación reflexiva. Y yo creo que esto, el tema más importante es el gran poder que te da. Te da un poder muy fuerte espiritual. ¿Estás ahí? La imagen se ha congelado. No, está todo bien, todo perfecto. Vale, perfecto. Gracias, no, todo bien. Entonces, mi interés viene por hacerlo y por sentir, por ver el resultado. Después yo lo he aplicado a la música, si quieres ya hablamos de eso más tarde. Pero básicamente es eso. Entonces, estás hablando de la disciplina. La verdad es que la disciplina es fácil hablar de ella, pero difícil conseguirla. ¿Cómo conseguiste tú llegar a un punto en el que crees que la disciplina está jugando un papel importante en tu vida? Bueno, quizá porque yo desde los 5 años yo empecé a tocar el violín, se me inculcó una disciplina en cuanto a eso. Además un poco estricta a través de mis profesores. Entonces yo lo tengo ya muy dentro, lo que es una disciplina, ¿no? Ya está muy dentro de mi personalidad y eso yo lo aplico a otros aspectos, ya sea rezando o ya sea jugando al fútbol. Para mí es muy importante. Y quizá ya cuando uno coge cierta madurez a partir de los 20 años, empieza a apreciarlo incluso más el efecto que puede tener rezar. Y esa disciplina, a cualquiera que me conozca te puede decir que soy demasiado exagerado con la disciplina, ¿no? En cuanto a la alimentación, en cuanto a lo que sea. Y es que lo que yo personalmente creo que me siente bien a mí, no tanto a mi cuerpo, sino espiritualmente, yo lo hago con una disciplina muy, muy regular, diaria. ¿Y disciplina es lo mismo que fuerza de voluntad, Navid? Bueno, yo fuerza de voluntad entiendo que es en el momento en que sabes que tienes que hacer algo, dejas el resto de lado y lo haces, sabes que tienes que hacerlo. Pero la disciplina también viene de un orden, yo diría. Entonces, la disciplina lo que te hace es que ese orden ya es casi necesario para ti, casi te haces adicto a esa disciplina. Por ejemplo, yo me he acostumbrado a rezar 3 veces al día, por lo menos, ¿no? Siempre guardo un momento por la mañana, al mediodía, por la noche, por la tarde, y ya eso lo necesitas. El día que llega el mediodía y no has rezado, no has hecho tu oración, de verdad, de corazón, te sientes raro, es como el día que no has comido.
Entonces se podría decir que es una especie de alimento espiritual. ¿De qué se nutre ese alimento? ¿Cómo consigues que eso forma parte de tu práctica habitual? Bueno, yo tengo una educación Bahá'í, basada en las enseñanzas Bahá'ís, las enseñanzas de Bahá'u'lláh. Entonces, a mí desde pequeñito se me enseñó esto como una herramienta, ¿no? A hacer oraciones desde pequeño. Entonces, mi inspiración es básicamente esa. Yo suelo hacer oraciones de origen de textos sagrados Bahá'ís, que para mí son puro conocimiento. Pero luego está otro aspecto, que tú también puedes hacer oraciones por ti mismo. Tú puedes crear con tus propias palabras, con tus propias intenciones, con la mayor pureza posible. Es un momento en el que dejas de lado cualquier conflicto que tengas con el mundo, cualquier preocupación, y te centras en de verdad, honestamente, de corazón, conectar con la fuente, con Dios, ¿no? Para mí siempre ha tenido una motivación en cuanto a rezar comunicándose con Dios. Quizás sea el momento más cercano que podemos hablar con Dios. En esas oraciones que tú haces 3 veces al día, ¿podrías compartir con nosotros un poquito qué tipo de oraciones son, qué tipo de aserciones, qué tipo de frases, qué tipo de afirmaciones utilizas habitualmente en esas oraciones? No sé si se pueden compartir o sean muy íntimas, Navid. Sí, hombre, yo creo que es correcto compartir algún concepto. Eso perfectamente se puede hacer. Entonces, bueno, yo lo que he aprendido a través de las enseñanzas Bahá'í, de sus oraciones que están escritas, es que la oración de por la mañana no tiene que ver con la del mediodía, no tiene que ver con la de por la noche. Son muy bonitas. Entonces tú por la mañana, algo que puedes pensar es algo relacionado con enseguida conectarse con la luz o con las enseñanzas del profeta divino o con Dios. Puede ser... ¿sabes qué pasa? Que tendría que reproducirlo en mi cabeza y encontrar las palabras exactas. Si No, estás está bien, no te preocupes. Ok. Déjame que piense. Puedes pedir a Dios que te proteja desde por la mañana. Que tú ya desde por la mañana, desde el despertar, estés conectado a eso en lo que tú crees. Porque sobre todo por la mañana, cuando uno se levanta, al menos yo, estás como totalmente fresco, como que la vida comienza de nuevo, ¿no? Te has olvidado lo anterior y de nuevo comienza. Entonces es muy importante enseguida conectar. Luego, a lo mejor a lo largo del día, la oración tiene otro carácter, por la noche hay otro. Hay una oración muy bonita que habla de buscar la verdad por la noche. Hay otras oraciones que, bueno, los conceptos quizá más importantes dentro de una oración puede ser el hecho de decir a Dios, tú me has creado. Y tú me has creado para conocerte y adorarte. Eso es parte de una oración Bahá'í. Entonces, eso inmediatamente en el ser humano, en el cerebro, le conecta directamente. Son principios para mí muy básicos, que si repites todos los días, te acercas más a esa realidad. ¿Tú dirías que de alguna forma el hecho de orar continuamente y de la forma que lo estás haciendo ha influido en tu carrera profesional? Sí, ha influido, sobre todo yo diría en mi espíritu firme, firme en cuanto a luchador, de verdad tener integridad. En cuanto a eso sí que ha influido. Directamente en la música también, pero eso ya he tenido que yo resolverlo aparte, ¿no? O sea, lo que importa cuando tú estás rezando no es solamente que digas las palabras, el repetirlas, por repetirlas no tiene ningún sentido, tiene que tener una intención de verdad que llegue al corazón. Entonces tú lo que dices, si lo estás de verdad creyendo, eso sí que va a tener un efecto en ti. Y yo como músico he aprendido a ese momento en el que conectas cuando estás rezando, traerlo cuando yo estoy improvisando con el violín. Yo soy violinista. Entonces yo me eduqué durante años y años
leyendo música de otros hasta que ya con 30 años dije, oye, no me interesa ya más, yo lo que quiero es tocar lo que a mí me salga, ¿no? Tuve clases de interpretación en Berklee también y yo con el tiempo he desarrollado eso que yo he aprendido rezando a cuando yo estoy tocando el violín. Cuando, como decía al principio, la verdad es que cuando uno empieza a buscar información tuya en línea, lo primero que ve es pues tu trayectoria profesional como músico, ¿no? ¿Mm? Hablabas antes de que empezaste desde muy pequeño ya en el mundo de la música tocando el violín desde pequeño. Em, por tanto, me imagino que en la génesis de tu vocación musical quizá está algún familiar, alguna persona muy cercana que hizo que desde pequeño entraras en ese mundo. Sí, de hecho, bastante. Porque, bueno, mis padres, los dos son músicos. Mi madre es pianista, mi padre es violinista. Pero es que mi abuelo paterno era violinista, su padre era guitarrista en Persia. La mitad de mi familia es de Persia. O sea que toda esa parte musical la tengo de familia. Además, mi abuelo materno era pintor, o sea que también era artista. O sea que a mí siempre se me ha ofrecido apoyo si yo quería desarrollar esto. ¿Cómo, cómo llegaste a poder componer música para películas tan famosas como las que lo has hecho o tan célebres? ¿Cómo dirías tú, cómo se llega? ¿Cómo se llega hasta ese punto, Navid? De manera que personas que quizás nos estén viendo y estén pensando, ojalá pueda llegar yo a hacer lo que ha hecho Navid, ¿no? Pues quizás siendo una de esas personas de las que hablas, yo también decía, ¿cómo puedo yo llegar a hacer esto, no? Pero yo creo que estoy tan enamorado de la música de cine y del cine en general, que es que yo soy muy zoquete. Cuando algo quiero, pum, 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 hasta que lo consigo. Entonces, ha sido mucha insistencia, no parar, seguir viéndolo. Es muy importante verlo, visualizarlo y adquirir todo el conocimiento que puedas. Porque además, yo por naturaleza no soy una persona muy estudiosa, pero he tenido que aprender a, oye, interesarme. Si esto suena así de bien, ¿por qué? ¿Sabes? Tienes que resolverlo. No te puedes quedar diciendo, no sé cómo se hace. Entonces, tienes que ir a tope porque además en mi caso, viniendo de España, que bueno, no es un país que el cine sea una industria grande, aunque haya casos excepcionales que sean muy buenos, claro, yo decía, yo es que quiero ir a Hollywood. Yo veía compositores de ahí, James Horner, Jerry Goldsmith, y claro, eso es lo que me inspiraba. Y a mí, el cine que me gusta es el de Hollywood, básicamente. Y hice todo lo posible, todo lo que tenía que hacer. Pues vamos al tema de la disciplina, ¿no? Al tema de, porque tú dices, no, soy muy persistente, soy muy tenaz en las cosas que estoy Sí. intentando seguir. ¿Cómo entraste? ¿Tú crees que tenga relación la fe bahá'í que estabas comentando hace un momentito con la disciplina que tú has ido desarrollando con los años? Sí, la mayor parte de la disciplina que yo he aprendido es a través de aprender un instrumento musical, pero también es cierto que la fe Bahá'í te enseña que la disciplina es muy importante. Te explican que es importante tratar de hacer esos paréntesis durante el día, por la mañana, mediodía, por la tarde, para conectar de nuevo. Entonces, se te inspira eso. Nunca te obliga a nada, porque entonces no tendría sentido, pero siempre te inspira eso. Y claro, esto se te queda aquí y dices, oye, si lo estoy haciendo 2 veces al día, ¿por qué no hacerlo 3? Si me está enseñando que esto es bueno para mí. Y solamente cuando lo haces es cuando te das cuenta del valor que tiene. ¿Y tú dirías que hay alguna fórmula infalible para poder hacer eso y no fallar? Um, yo tenía un profesor de violín que decía, de mis estudiantes estudia más el que ve los resultados, para que veas lo que me ha influido a mí en aprender un instrumento. Y es exactamente eso. Con el aspecto de rezar, en mi vida la experiencia ha sido la misma. Cuando ves los resultados es cuando quieres más. Es que para mí también es la fe, ¿no? Que hasta que tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Puedes decir que existe o que no existe, pero hasta que no lo haces no vas a verlo. ¿Y cómo
cuando tú empezaste tu carrera musical, por ejemplo, ¿cómo empezaste? ¿Cómo recuerdas esa época? ¿Cómo recuerdas esos resultados cuando tú eras joven? ¿Te refieres con el violín o como compositor? Como compositor. Pues muy duro, porque, bueno, yo empecé en España, hice algo, pero claro, luego me fui a Los Ángeles, donde hay miles y miles de personas tratando de hacer lo mismo y muchos con mucho talento. Y es duro porque además llegas tú solo a una ciudad enorme y, de nuevo, tienes que hacer lo que puedas. Yo tuve la suerte de conocer a un compositor de mi edad que para mí ahora es como un hermano, que se llama Nima Fahrara. Yo empecé a trabajar con él, conectamos enseguida y llevamos trabajando más de 8 años sin parar. Tuve la suerte de conseguir un, ¿cómo se llama? Internship, ¿cómo se dice en español? Trabajar de becario, ¿no? En el estudio de Hans Zimmer, que es el compositor con más éxito ahora mismo. Pero todo eso fue porque insistí, hablé con todo el que podía y cada vez que me encargaban un trabajo hacía lo mejor que podía. O sea, tienes siempre que tratar de estar un poquito por delante de los demás y dar un poco más de lo que se te pide. Y como compositor, ¿cuál era esa definición de hacer un poquito más? De hacerlo de un poquito de más calidad. ¿Dónde estaba esa barrera, ese nivel? Bueno, yo diría que como compositor de cine tú trabajas para un director o un productor a veces. Entonces el director te pone este tope, te dice, quiero que llegues hasta aquí. Pues si él quiere esto, trata de llegar un poco más. O sea, tienes que darle lo que él quiere, pero intenta siempre un poco más, porque él lo va a agradecer, ¿no? Y también yo me di cuenta de que hay mucha música que, por lo que sea, es incluso vulgar. No quiero hablar mal de nadie, pero yo siempre digo, cuando tengas la oportunidad de hacer algo, tienes que esmerarte, porque oportunidades no va a haber muchas. Para valorar para valorar esa música, para valorar esa calidad. Ahora hablabas de que quizá otras personas no tienen o no llegan a entregar esa calidad, ¿no? ¿Qué papel juega tu corazón? ¿Qué papel juega el impacto que tiene esa composición, esa música en tu parte más espiritual, como persona, como Claro. espectadores que somos nosotros, ¿no? Bueno, yo personalmente creo una persona que esté despierta espiritualmente no va a admitir menos. Yo veo que hay personas que se dedican a casi imitar o copiar lo que otros han hecho para asegurarse el éxito. Y eso a mí no me sirve, si no, no estaría haciendo esto. Es cierto que a veces te van a decir, quiero exactamente esto y lo tienes que hacer. Pero es importante romper ese, ¿cómo decirlo? Lo que se espera de ti. O sea, esperan que hagas este tipo de música. Rómpelo, intenta ir un poco más allá. Y ya tu inspiración a cada uno le viene de donde venga. Para mí, quizá es una conexión a otro mundo, algo más elevado, que yo siempre trato de poner en las películas que trabajo. Y esto a lo mejor incluso no lo comento a los directores. Yo me encargo de hacer lo que ellos me piden, pero siempre trato de poner un poco más basado en una visión que yo tengo, algo más elevada del tema que sea, aunque sea una película de terror. ¿Y cómo llegas a ese estar siempre entregando más? ¿Dónde está el límite? El límite, el límite está cuando te pones malo y enfermas. ¿En serio? Sí, me ha pasado varias veces. Porque, claro, tú tienes que conocerte a ti mismo, tienes que encontrar tu equilibrio. Yo he encontrado que para mí hacer deporte, comer sano, dormir bien, rezar, hacer meditación es muy importante. Cada uno tiene... Yo eso antes no lo conocía y me llegaba a poner malísimo, de que me tenían que llevar a urgencias. Hasta que ya dije, no, porque si no, es que no sé lo que voy a durar haciendo esto. Así que bueno, tú tienes que encontrar tu equilibrio y yo creo que uno siempre tiene que exigirse más. Es muy común que tú escribas algo y digas, bueno, qué bien suena esto. A las pocas horas lo escuchas y dices, esto es una basura, o sea, esto no sirve. Ese enfado es muy importante, pero no te tienes que quedar ahí. Tienes que saber que eso te va a servir para lo siguiente. O sea, eso que has hecho que no te gusta, aunque hayas hecho lo mejor que has podido, te va a servir
como dirección hacia otro lugar y eso te va a llevar a algo de más calidad. O sea, nunca, nunca te rindas. ¿Dónde encuentra Navid su inspiración? Wow, esa pregunta nunca la sé responder. Yo creo que la inspiración no se busca, la inspiración está ahí. Yo cuando voy a hacer música nunca busco inspiración. Si yo tengo una disciplina y una regularidad en ese equilibrio que yo he encontrado en mi vida, que cada uno será diferente, esa inspiración va a estar ahí. Para mí es muy importante la libertad, ser libre. Entonces, yo necesito vivir en mi mundo de fantasía, de las películas que me gustan, los cómics, los videojuegos, el deporte, y a la vez tener una disciplina de, por ejemplo, de rezar, de meditar, porque eso te va a tener un equilibrio que cuando tú estés en ese estado, la inspiración te va a llegar más rápido. Y de hecho, me está llegando ahora más rápido que hace años. Ahora me llega un producto, una película, y al principio nunca tienes ni idea de lo que tienes que hacer. Pero si tú has llevado una disciplina en tu vida, eres una persona sana, vas a estar más receptivo a una inspiración. Cuando me imagino que hay personas a tu alrededor que quizá tú eres como un ejemplo para ellos, o eres un mentor para ellos, porque pues te ven. Cuando te hacen esa pregunta, ¿qué les dices? Cuando te preguntan, bueno, ¿cómo puedo llegar a donde tú estás? ¿Qué les dices? ¿Qué les cuentas? Bueno, sí, cada vez, cuando era más joven, no, ahora cada vez más hay más jóvenes que me preguntan o gente que yo conozco me escribe y dice, oye, me gusta mucho tu música, algún consejo. Yo creo que así de primeras hay que ser más práctico. Simplemente les digo, haz todo lo que puedas, adquiere todo el conocimiento que puedas y trabaja muy duro. Y si de verdad te gusta, vas a tener posibilidades. ¿Crees que existen buenos lugares donde las personas pueden encontrar no solo ese conocimiento, sino esa sensibilidad? Bueno, el mejor lugar es aquí, dentro de ti. Yo creo que tienes que desarrollarlo dentro de ti. Por eso la oración y la meditación es muy importante. Hablando de meditación, yo sobre todo hablo de meditación reflexiva, que por ejemplo un principio Bahá'í que me gusta mucho, una enseñanza, que dice que cuando tú estás meditando, tú cierras los ojos, dejas de lado todas las preocupaciones, pensamientos. En ese estado tú haces una pregunta y al cabo de un rato, tiempo, minutos, lo que sea, esa respuesta te va a llegar. Y eso ocurre, eso es verdad. Y mientras más lo haces, antes te llega la respuesta. O sea que si quieres llegar a esa sensibilidad, digamos, no tienes más que hacerlo y tú no dependes de nadie, no dependes de nada más. ¿Cómo llegaste tú a la fe bahaí? Bueno, por mi familia, mis padres son bahá'ís, mi familia por parte de padres bahá'í, entonces a mí desde pequeñito se me enseñaron las enseñanzas, valga la redundancia, bahá'ís, sobre todo el orar y conocer un poco de la historia de la fe bahá'í. Pero eso ya es tú mismo, sobre todo bueno, a partir de la adolescencia, que tienes que investigar. Lo increíble, el tesoro de esta fe bahá'í es que todos los escritos sagrados son originales, no están interpretados, no están transcritos, no sé cómo se dice. O sea, el mismo mensajero divino, él lo ha hecho y tenemos, porque es de hace 1800, mediados del siglo XIX. Nosotros tenemos acceso a ello. Claro, cuando tú quieres leer las enseñanzas de Jesús, él mismo no fue quien lo escribió, fueron los apóstoles que después lo escribieron. Pero aquí tenemos un acceso directo a esas enseñanzas. ¿A qué te refieres con un acceso directo a las enseñanzas? Bueno, que tú abres el libro y eso es exactamente lo que ha revelado el mensajero. Y ¿puedes expandir un poquito más el concepto de mensajero? Sí, yo creo que lo más fácil es un concepto que además no está muy extendido en el conocimiento común, que se llama revelación progresiva. Entonces, esto enseña que hay un solo Dios, que es como un sol, y este Dios envía mensajeros a lo largo del tiempo,
que serían como los rayos del sol. ¿Qué hacen los rayos del sol? Están enviando, o son luz para la humanidad o para el planeta Tierra, ¿no? Entonces, a través del tiempo han llegado estos mensajeros. Podrían ser Krishna, Buda, Moisés, Cristo, Mahoma y ahora Baha'u'lláh. Entonces, son lo que yo conozco por mensajeros divinos y son los que traen esas enseñanzas para educar espiritualmente a la humanidad a través de las eras. ¿Y esos mensajeros continúan viniendo? ¿Van a venir más mensajeros? Sí, sí, sí. El mismo Baha'u'lláh ha mencionado que después de él vendrá otro. ¿Cuáles son tus proyectos actualmente? Si es que se pueden hablar o desvelar públicamente. Sí, a lo mejor no puedo decir el título, pero puedo decir para qué país estoy trabajando, porque últimamente trabajo para diferentes países, ¿no? ¿Perdón? Últimamente he trabajado para diferentes países, no es todo Estados Unidos. Entonces ahora mismo tengo una película en Los Ángeles, tengo otra aquí en España, acabo de terminar una en China. ¿Y qué más tengo? Con Nima, con el chico con el que he estado trabajando años, también tenemos un videojuego para PlayStation. Lo siento porque los títulos no me dejan decirlos. No, está bien. O sea, que estás, digamos que en muchos sitios. ¿Cuál es el futuro? O sea, ¿dónde ves tu carrera? ¿Tienes un objetivo claro hacia dónde quieres llegar? ¿Hay algo que te gustaría conseguir que todavía no hayas conseguido, Navid? Sí, desde luego seguir lo que estoy haciendo y más. O sea, a mí me gustaría quedarme en Los Ángeles más tiempo y trabajar mejor, porque además cada vez estoy aprendiendo más, saben mejor las cosas, me van dando mejores películas. Mi objetivo desde que empecé ha sido trabajar con directores con talento, gente con talento. Y tengo la suerte de que eso está ocurriendo. Entonces, es seguir así. Yo también tengo que trabajar en películas muy comerciales que son de otro carácter. O sea, tú haces música de otra manera. Pero a la vez que eso ocurre, yo estoy teniendo la oportunidad de trabajar con directores que conectamos más o que tienen una visión muy especial. Y ese realmente es mi objetivo, seguir en Los Ángeles y encontrar o seguir estas relaciones con estos directores. Si tuvieras que darle consejo a alguien que quiera ir a Los Ángeles y quiera conseguir lo que tú conseguiste, ¿qué le dirías? Bueno, algo práctico es primero saber cómo se puede uno quedar ahí, porque los temas del visado son complicados. Yo lo hice a través de la universidad. Yo fui a Berkeley College en Boston y ellos me concedieron un permiso de trabajo de un año. Entonces, para mí, Berkeley, además de la cantidad de conocimiento que adquirí, fue un puente para Los Ángeles. Eso de una manera práctica. Lo otro no lo conozco porque mi experiencia es esa. Es muy difícil llegar ahí y poder quedarse, porque para eso tienes que destacar muchísimo y es muy, muy, muy competitivo. Entonces busca una manera dentro de lo que es legal, a ti te va a permitir que te den un visado. Y luego tú con tus méritos vas a hacer que eso sea más fácil para poder quedarte ahí. Cuando tú estás metido en un proyecto, como uno de los proyectos en los que tú estás, ¿cómo se entera la gente de quién eres, de lo que has hecho? ¿Cómo la gente acude a ti? ¿Cómo te selecciona? ¿Cómo te busca? ¿Qué dirías que es aquello que hace que la gente te esté buscando? Básicamente es relaciones personales, porque tú puedes publicitarte mucho en Internet que si nadie ha oído tu trabajo y nadie ha hablado contigo va a ser difícil. A mí lo que me está llegando ahora son años de relaciones con esos directores. Incluso a veces ha habido proyectos que se han ido al garete, no han salido y después de 3 años han vuelto a contactar contigo. Tienes que interesarte por lo que están haciendo, tienes que tratar de compartir su visión y eso es lo más valioso porque yo también escribo a muchos cineastas que no conozco y la mayoría ni te contestan, eso es lo más normal. Sin embargo, el trabajo que te está llegando es alguien ha hablado de ti o tú ya conoces a alguien que tiene un proyecto entre manos. Pero claro, está el que antes tú te hayas esmerado mucho para que él quiera seguir trabajando contigo. Una persona con tu perspectiva del mundo, ¿no? Una persona como tú. ¿Qué dirías que está sucediendo ahora? ¿Qué nos está pasando, David? Bueno, es complejo, hay varios aspectos. Podríamos decir que uno de ellos es que la humanidad se ha quedado dormida y no está reconociendo la situación en la que tiene que estar. No hay un despertar espiritual como el que tenía que haber habido. Lo está viendo,
pero tiene que acelerarse. Entonces, quizá lo que está ocurriendo es una manera que el universo tiene para enseñarnos algo. Lo que creo que está claro es que tiene que haber un despertar. Y las maneras en que antes hacíamos algunas cosas, esas tienen que dar paso a otras. Eso posiblemente es una visión. Luego hay otras visiones más materiales, cómo está discurriendo todo. Eso ya no soy ningún experto. No, muy bien, muy bien. Una pregunta, ¿dónde las personas que estén viendo esta entrevista, las personas que quieran saber más de ti, las personas que quieran contactar contigo, cuál es la mejor forma de hacerlo, Navid? Bueno, yo tengo una página web, un website que es navidhejazimusic.com. Ahí tengo un email de contacto y también están los links a mi Instagram, a Twitter, LinkedIn. O sea que eso es la mejor manera. Yo en mi página web tengo un email donde la gente puede escribirme. Y si pones en Google mi nombre, Navid Hejazi, también te va a salir la página web. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Navid. Ha sido un placer tenerte A ti de verdad. el día de hoy con nosotros. Y bueno, obviamente, pues vamos a seguir tu carrera. Aquí tienes tu casa en Expansion Network para cuando necesites, siempre que quieras Yo te comunicar sigo cualquier siempre. tipo de mensaje. Será un placer tenerte, Navid. Desde luego. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Y a vosotros, pues como siempre, pues muchísimas gracias por estar aquí. Estoy seguro que habéis disfrutado de esta conversación, de esta charla con Navid Hejazi el día de hoy. Como sabéis, pues todos los días tenemos aquí entrevistas, retransmisiones en directo, etcétera, siempre con el mismo objetivo, que es acelerar la conciencia de la humanidad. Otra vez, muchas gracias por estar aquí y os esperamos en la próxima. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao. Chao.